A1J, A2J, AMJ, y J entonces va a estar en el rango de 1 a N. ¿Sí? Si la variable M es igual a la variable N, es decir, que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, la matriz se denomina cuadrada de orden N, y entonces vamos a definir un elemento muy particular de la matriz, que es la diagonal principal. Y la diagonal principal va a estar dada por todos aquellos elementos que tienen fila y columna igual, o sea, A11, A22, ANN. ¿Hasta acá estamos? ¿Es más o menos lo mismo que vieron en la otra materia? ¿Se me fueron o están? No, estamos. Sí. ¿Lo vieron así, con MN? Sí. Bueno. Entonces, como definimos aquí el renglón iésimo y la columna jésima, también vamos a definir un elemento genérico, que sería, si la matriz es A, el A y J, que es un elemento que estaría ubicado en algún lado de la matriz, ¿no? Que está ubicado en la fila I, columna J. ¿Cuál es la fila I? Cualquiera. ¿Cuál es la columna J? Cualquiera. Y la notación simbólica, acá se me fue un acento que no debería estar, de la matriz, la vamos a escribir de esta forma: A igual a, y entre corchetes, ese elemento genérico. Y a veces también lo que se hace es, debajo del corchete, colocar M por N. Esto también se los quería comentar. ¿Lo vieron con corchete en las matrices o la vieron con paréntesis? ¿No se acuerdan? ¿Hay alguien ahí del otro lado? Creo que... Sí, no, yo no me acuerdo. Sí. Yo, profe, me perdí la clase de álgebra pasada, así que... Bueno, indistintamente entonces, ¿usaremos corchetes o usaremos paréntesis? Igual me parece que con paréntesis, me parece. Sí, porque hay algunos que lo trabajan con paréntesis. Entonces, bueno, les digo eso. Yo acostumbro porque bueno, siempre usábamos un libro de cabecera, que en ese libro de cabecera estaban con corchetes, y bueno, lo tengo incorporado así. Pero bueno, les comento que puede ser que lo hayan visto diferente. ¿Bien? Bueno, ¿sigo? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, esta matriz que tiene 2, 3, 5, 0, menos 1, 2. Esta matriz, ¿qué orden tiene? ¿Cuántas filas tiene? 2 por 3. 2 por 3, exactamente. La B, 2 por 2. 2 por 2. La C, 1 por 4. tiene unas... ¿Sí, Lucia? 1 por 4. 1 por 4. La D, 3 por 1. 3 por 1. Y la E, 3 por 3, ¿sí? ¿Cuáles de todas estas son cuadradas? La E. Y la B. Y la B, exactamente. ¿Y cuál sería la matriz principal entonces? La matriz principal. La diagonal principal de el B.
¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? 2, 6. 2 y 6, y de la otra 1, Uno. 2 y 5. 2 y 5, perfecto. Y aquí el concepto de la matriz diagonal, que es aquella cuya diagonal, aquella matriz cuadrada, cuya diagonal principal tiene todos ceros. La llamamos matriz diagonal, pero bueno, es solamente un nombre. Y ahí, a ver, hay algo que acá me parece que está mal, para la cual entrada fuera. Ah, fuera de la diagonal principal. Disculpen que estoy media dormida. Es al revés de lo que dije. Cada entrada fuera de la diagonal principal es cero. Miren cómo será que este nombre no me resulta para nada significativo. Por ejemplo, esta es una matriz diagonal y esta otra también es una matriz diagonal. O sea, solamente tienen valores diferentes de cero los de la diagonal principal. Bueno, dicho este dato, les muestro otro ejemplo de matriz, que por allí no es una matriz, digamos, tan habitual porque aparece con ciertos números bastante muy grandes, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con distancias por aerolínea entre ciudades. O sea, ¿qué puedo tener dentro de una matriz? Y dentro de una matriz puedo tener datos que me dan información de diferente tipo. ¿Y cuándo van a ser dos matrices iguales? Y dos matrices van a ser iguales cuando los elementos que están en las mismas posiciones son iguales, ¿sí? O sea, si yo tengo una matriz AIJ y una matriz BIJ, si los elementos AIJ son iguales a los BIJ, o sea, o sea, el elemento A11 tiene que ser igual al elemento B11. Por este dato, entonces, X, ¿qué valor tiene que tener? ¿Están viendo? -3. Menos 3. Menos 3. Y tiene que tener el valor 0. Y Z tiene que tener el valor 6. ¿De acuerdo? Es la única forma de que esas matrices sean iguales. Bueno, pero ¿para qué definimos matrices? Definimos las matrices para definir operaciones entre matrices. Ustedes en álgebra van a ver suma de matrices, multiplicación de matrices. Nosotros aquí vamos a trabajar solamente con lo que se llaman matrices booleanas. ¿Cuáles serían esas matrices booleanas? Las que solamente dentro de la matriz vamos a tener, o entradas se habla, unos o ceros. Por eso se llaman booleanas. O sea, los números de nuestras matrices van a ser ceros o unos, nada más. Entonces vamos a definir diferentes operaciones entre matrices. Una operación la vamos a llamar unión, y fíjense que es un operador que parecería ser similar a la unión. Ay, disculpen que tengo a mi mamá que me está llamando.
Bueno, ya estoy. Entonces les decía que la unión entre matrices es un operador de O, ¿sí? Pero que parecería como una unión, ¿sí? De conjuntos. Si ustedes acá, en vez de hacerlo con un piquito, lo hacen un poco más redondito. Les digo eso para que se lo acuerden. La unión entre matrices se va a poder efectuar siempre y cuando las matrices tengan el mismo orden. O sea, yo tengo que tener una matriz AIJ y una matriz BIJ que tengan las dos el orden M por N. Si no tengo la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, no puedo hacer la unión entre matrices. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de esa unión? Va a valer 1 siempre y cuando alguno de los dos tenga valor 1. Y va a valer 0 si son los dos ceros. Esta es una forma de escribir el resultado de la unión de matrices. Pero también lo podrían ver a través de una tabla de doble entrada. ¿En dónde? Fíjense. Lo mismo que dije acá, está acá. ¿Va a valer 0 el resultado de tomar un elemento de una matriz y de la otra? Va a valer 0 si los dos son ceros. Y si no, va a valer 1. Creo que esto ustedes en arquitectura lo llaman compuerta OR. ¿No es así? Sí, profe. Entonces, bueno, eso también ténganlo en cuenta para vincular los conceptos que ven en diferentes materias. ¿De acuerdo? Y por otro lado, vamos a definir la conjunción entre matrices, también como una operación que necesariamente tenemos que tener las dos matrices con el mismo orden, y va a valer, o sea, la misma cantidad de filas y columnas, y va a valer el resultado de la operación 1, en este caso si los dos tienen valor 1, y 0 en los otros casos, o sea, cuando uno de los dos son ceros o cuando los dos son ceros. ¿Se entiende cómo está definido? Sí, profe. Vamos a ver algún ejemplo. Acá está la tablita para que recordemos. Y creo que en arquitectura esta conjunción lo ven como la compuerta AN, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, fíjense, tenemos la matriz A y la matriz B. Estas dos. Calculando la unión, fíjense, tengo 1 y 1, va 1. O sea, recuerden, la unión es solamente 0 si los dos son ceros. Entonces, también se podría hacer una vista rápida y decir, bueno, a ver, esta seguro que va a tener 1, porque siempre hay un 1 en cualquiera de las dos. Esta también, y esta, el único que tiene los dos ceros es este. Entonces, me queda una matriz que tiene todos unos menos la última posición, la posición 4, 4. Y con respecto al AN, digamos, a esta conjunción, tendríamos que ver dónde hay un 1 en las dos. Fíjense, aquí hay un 1 en las dos matrices, pero después, en el resto siempre hay un 1 o un 0, un 1 y un 0, por lo tanto, todas las otras, no, y en este también. Acá hay un 1 y acá hay un 1. En la posición 2, 3 hay un 1 también. Después en todos los otros casos va a haber 0.
¿Se entendió entonces estas dos operaciones? Unión y conjunción de matrices booleanas. Sí. Y se entendió, profe. Porque de estas dos vamos a hacer una tercera, que es el producto booleano de matrices. Ahí hay alguien más que quiera entrar. Si ustedes... Bueno, antes voy a comentar otra cosa. La matriz traspuesta es aquella que se obtiene intercambiando filas por columnas, renglones por columnas, y la escribimos así, A elevado a la T. Entonces, si la matriz A tenía orden M por N, la matriz traspuesta va a tener, ahí me faltaría decir esto, la matriz traspuesta va a tener orden N por M, ¿sí? Si cambio filas por columnas, por ejemplo, bueno, obviamente si es cuadrada como esta, va a seguir teniendo el mismo orden. Pero si yo tengo una matriz A que tiene estas ceros y unos, la traspuesta, ¿cómo la miro? Bueno, tomo la fila y lo ubico en una columna. Tomo la segunda fila y lo ubico en una columna. Tomo la tercera fila y lo ubico en una columna. ¿Lo ven? Sí. Si luego de hacer ese procedimiento llego a obtener la misma matriz, en este caso no es, ¿sí? Pero si luego de ese procedimiento llego a obtener la misma matriz, decimos que la matriz se denomina simétrica. Decimos que esa matriz es simétrica, ¿sí? Porque la matriz original es la misma matriz que su traspuesta. Y ahora vamos a ver la tercera operación, que es la del producto booleano. El producto booleano lo simbolizamos de esta forma, con un redondelito con un puntito adentro. Y para este producto booleano no vamos a pedir dos matrices que tengan el mismo orden. Necesitamos otra condición. Y lo voy a mostrar antes de ver la observación y los ejemplos, lo voy a mostrar de esta forma. Fíjense, no se asusten con esto, porque es muy sencillo. Lo que tienen que ver para el producto de matrices es lo mismo que tienen que ver para producto de matrices booleanas, es lo mismo que tiene que ver para el producto de matrices comunes. ¿Ya lo vieron el producto de matrices comunes? ¿Se acuerdan? Sí, armábamos los ejes, digamos. Claro, bueno, acá no están los ejes, pero fíjense, piensen que acá está un eje y un cuadrante y que esto está puesto en este cuadrante y esto está puesto en el cuadrante de más arriba. ¿Qué es lo que hacen? Toman un elemento que está en esta posición y lo multiplican con un elemento que está en esta posición. Y después lo suman a el producto de este con este otro. Y después lo suman al producto de este con este otro. Acá, el producto este que yo les hablo se corresponde con un AND, con una conjunción. Y la suma se corresponde con un OR, con una unión. Entonces, tomo este elemento, el elemento
Vamos a empezar con la primera. Tomo el 1, 1 y lo vinculo con el B, 1, 1. ¿Cómo lo vinculo? A través de una conjunción. Luego, y coloco una unión. Vinculo el 1, 2 con el 2, 1. Vinculo el 1, 3 con el 3, 1. Así hasta llegar al 1P con el P1. Ese resultado es el que va a ir a parar en la posición C1, 1. ¿Lo ven? Vamos a ver un ejemplo. Tengo la matriz A, la matriz B. La matriz A tiene 4 por 3 y la matriz B tiene 3 por 4. ¿Por qué? Fíjense que en este caso, al yo necesitar vincular todos los elementos de la primera fila con todos los elementos de la primera columna, tengo que tener coincidencia de la cantidad de columnas de la primera matriz con la cantidad de filas de la segunda matriz. O sea que yo tengo que tener un número aquí que sea igual al número aquí. Este podría no serlo. O sea, no necesariamente tiene que ser 4. Esta podría ser de 3 por 5, o de 3 por 2, o de 3 por 1. ¿De acuerdo? Pero sí tiene que coincidir el último número de aquí con el primero. O sea, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. ¿Por qué? Porque yo estoy vinculando cada uno de los elementos para operarlo con el elemento que está en la otra matriz. Si tuviese diferencia, no los podría vincular. Entonces, el procedimiento es, tomo la 1, 1, y la vinculo con la 1, 1. Entonces me va a quedar 1, conjunción, 1. Unión. Vinculo con 1, 0. Unión, 0, 1. Una vez que termino toda la fila 1, con toda la columna 1, sigo un orden, que es toda la fila 1, bueno, y ese valor es el que aparece acá, ¿no? El D1, 1. Una vez que termino toda la fila 1 con la columna 1, sigo con la fila 1 con la columna 2. Entonces vinculo el 1 con el 0, el 1 con el 1, el 0 con el 1, para este número. ¿Lo ven? Esto generalmente les resulta complicado, así que díganme si no lo están entendiendo. Chicos, ¿están o hoy se anotaron y no están acá? Sí, profe, estamos. A ver, ¿me ponen las manitos? Se entiende, pero hay que ver más que nada cuando hagamos la práctica. Ahí vamos a darnos cuenta si realmente entendimos o no. Sí, generalmente en la teoría es como que muchas veces no terminan de agarrar. Pero a ver, Lautaro ahí me puso una manito, Pablo también. $10. Sí, es lo que me temía. El resto tengo 30. Y solamente están 16. Pero bueno. Está bien, pueden bajar las manitos. El procedimiento, a ver, es ese que les digo, yo que por ahí puede resultar, en cierta forma me van a decir, todo eso hay que hacer. Pero se abrevia un poco más. ¿Por qué? Miren,
La operación que hacemos es conjunción y unión, ¿sí? Pero fíjense, la conjunción dice que solamente va a haber uno si los dos son unos. O sea que en este caso yo voy a tener un 1, pero en todos estos otros voy a tener un 0. Y la reunión, o la unión, me dicen que va a ser 1 si alguno es 1. O sea que si alguno de estos paréntesis es 1, ya el resultado va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace prácticamente? Y se observa si existe en algún momento de este vínculo que estamos haciendo un 1 y un 1. Si existe un 1 y un 1 en los dos lugares, o sea, en posiciones vinculadas, ya el resultado que va acá es 1. Ni necesito mirar estos otros dos, porque yo ya sé que este es el que va a forzar para que toda esta operación sea 1. Entonces, más prácticamente lo que se hace es hacer ese vínculo. Miramos la fila, miramos la columna y decimos, bueno, mira, acá hay un 1 en la posición 2 y acá hay un 1 en la posición 2, o sea que acaba de haber un 1. Lo mismo acá. Ahora, en este caso, no hay ninguna coincidencia de 1, porque acá tengo un 1 en la posición 1 y en la posición 2, y acá tengo un 1 en la posición 3, o sea que este va a ser 0. ¿Lo ven prácticamente? Sí, sería una tabla de la verdad. ¿Cómo, perdón? Nosotros en arquitectura de las computadoras hacíamos tablas de la verdad con la suma lógica o el producto lógico, con las OR y las AND. Ajá, sí. Vendría a ser muy parecido, ubicados distintos. Sí. Pero, digamos, lo único que terminan haciendo es ver si hay un 1 en la misma posición. O sea, acá hay un 1 en la posición 2. ¿En qué columna hay un 1 en la posición 2? Y en esta y en esta. Entonces acá voy a poner 1 y 1 y en todas las otras voy a poner 0. Digamos, se termina siendo más rápido cuando se entiende el concepto. Acá hay un 1 en la posición 1, entonces todos los que tienen 1 en la posición 1 van a tener 1, ¿no? Por ejemplo, este. Después hay un 1 en la posición 2. Todos los que tienen 1 en la posición 2 van a tener 1. Y después en esta voy a tener 0 porque no tengo. Y en la final tengo un 1 en la posición final. Y acá tengo un 1 en la posición 3. Y en la posición 3 acá tengo un 1, acá tengo un 1 y acá tengo un 1. O sea que esas van a ser las 3 unos. ¿Sí? Y finalmente, entonces, el resultado de hacer este producto booleano, fíjense que termina siendo una matriz de 4×4, es decir, la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. ¿Qué sucede si fuese en realidad que en vez de hacer el producto booleano de A por B, se haría producto booleano de B por A? ¿Tendríamos la misma matriz? ¿Es conmutativa la operación? No, tendríamos una 3×3 resultado, ¿no? Exactamente. No es conmutativa. Por más que fuese el mismo orden, podríamos tener 3×3 y 3×3, pero la matriz que se obtiene no es la misma, por más que fuese el mismo orden. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hicimos un pantallazo rápido de matrices booleanas. Ahora que vos me dijiste
Florencia, de la práctica, me quedé pensando si yo subí la práctica, ¿dónde lo voy a anotar? Profe, no subiste, creo, la resolución de conteo. ¿Puede ser? Subí la resolución, pero no subí. ¿O está? A ver, para que me fijo, porque Sí, recién sí estoy está. repasando conteo. Sí, porque la vi ayer yo. Subí la práctica de... Profe, lo que te iba a preguntar es que no subiste nada acerca del programa en general, o sea, cómo es la promoción, cómo es para rendir Ah, sí, final sí y está, todo. profe. Sí, eso al final no Explicó lo la tenía. clase pasada. ¿Perdón? No, que lo explicó la clase pasada. Sí, no es que no, el reglamento así de promoción y todo lo demás no lo subí, es verdad, porque lo estuvimos hablando de nuevo, revisando de nuevo. Y creo que faltaría algo más que me tienen que terminar de decir las profesoras, porque bueno, si bien yo coordino todo lo que se decide en la cátedra se decide consensuadamente, entonces, y por mayoría. Entonces me parece que había algo que todavía no estaba totalmente definido y por eso no lo subí. Pero sí, está pendiente con eso. De todas formas, a ver, hasta ahora lo único que ustedes tienen que saber es que lo que le comunicamos, que tienen que hacer los parciales, los 3 parciales, si quieren hacer la promoción, los tienen que aprobar con 6 y después tienen que tener una instancia integradora. ¿Sí? Excepto que el docente quiera por algún motivo recuperar alguna, porque eso también puede suceder. Dentro de nuestra cátedra quedamos así. Excepto que el docente quiera por algún motivo tomar ese día para recuperar algo, porque piensa que están atrasados o bueno, algo. Hay en ese aspecto una libertad de cátedra. El concepto que quería trabajar hoy tiene que ver con el de trayectorias en dígrafos y está muy vinculado a justamente los casos en donde se puede hacer un dígrafo de una relación. Y recuerden que el dígrafo de una relación se podía hacer solamente cuando una relación estaba definida en el mismo conjunto, o sea que el mismo conjunto de partida y el mismo conjunto de llegada. Entonces, si tenemos un conjunto A que tiene estos elementos y los representamos en los nodos, si tenemos un grafo que tiene más o menos esta característica, acá esta línea punteada significa que puede haber más vértices, ¿sí? Vamos a llamar trayectoria o longitud de n a una sucesión finita que empieza en A y llega hasta B y tiene n más un elemento, ¿sí? Porque yo tengo acá del 1 al n menos 1, no sé si llegan a ver, ahí me parece que se ve mejor. Del 1 al n menos 1, después tengo el A y tengo el B, o sea que tengo n más un elemento. Fíjense que la trayectoria esta es A, X1, X2, se supone que sigue con X3, después que hace vueltitas acá, llega hasta Xn menos 1 y después va hasta B. ¿De acuerdo? Esa es una trayectoria en donde están relacionados, entonces, cada uno de estos elementos con el que sigue. Acá se explica que tiene n más 1 elementos, acá se explica que justamente en la sucesión va a haber un vínculo entre A y X1, va a haber un vínculo entre X1 y X2, y se habla de un concepto que es el de ciclo, que es una trayectoria que termina y finaliza en el mismo vértice. O sea, si acá empiezo en A y llegaría de alguna forma a A, entonces hablo de ciclo. Acá se muestra un ejemplo en donde
tenemos diferentes trayectorias. Fíjense que para nombrarlas a las trayectorias, le ponemos simbólicamente una pi, sub 1, sub 2, sub 3, para decir las diferentes trayectorias que hay. En este conjunto, que tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, con este dígrafo, la trayectoria 1, 2, 5, 4, 3, es una trayectoria que tiene longitud 4. La longitud está dada por la cantidad de vínculos, si se quiere, ¿no? Acá tengo un arco, acá tengo otro arco y otro arco. Tengo 4 arcos, entonces esta es una trayectoria de longitud 4. Tenemos 1 relacionado con 2, 2 relacionado con 5, 5 relacionado con 4, 4 relacionado con 3. Esta otra trayectoria, 1, 2, 5, 1, es otra trayectoria de longitud 3, en donde, en este caso, se trata de un ciclo, porque empieza y termina en el mismo vértice. 2, 2 es un ciclo de longitud 1. La trayectoria 1, 2, 5, 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 5, 1, 2, 3, es otra trayectoria de longitud, en este caso 5, y como ven, como definimos una trayectoria como una sucesión finita de elementos de A, de vértices, en una sucesión los elementos se pueden repetir. Entonces acá tenemos el 2 y también tenemos el 2. Este es un caso en donde se repite el mismo elemento 4 veces. También tenemos un ciclo de longitud 3. Y esta es otra trayectoria en donde tengo el 2 que se repite una determinada cantidad de veces, después sigue el 5 y después sigue el 4. O sea, en una trayectoria yo podría quedarme en un vértice siempre que haya un bucle varias veces y tener entonces repetido ese vértice varias veces. Definida trayectoria, el otro concepto que se trabaja es la operación, la única operación que se hace con trayectorias, que es muy fácil de entender, porque entonces una trayectoria puede combinarse con otra o hacer una composición de trayectorias en donde se una trayectoria con otra. Fíjense, la composición es un redondelito con abierto y tengo la primera trayectoria, la que está más, si se quiere, a la derecha. Analizo primero los elementos de esa trayectoria, que serían del A hasta el elemento que se llama X sub n menos 1, y a continuación coloco la otra trayectoria, que en este caso es la trayectoria 2. ¿Qué características tendrían que tener para poder combinarlas? Y bueno, que, como ven, el último elemento de la primera tiene que ser igual al último elemento de la segunda. Y ese elemento va a aparecer una sola vez, como si se quiere, como un enganche de cadenas. Entonces, supongamos en este caso, yo tengo la trayectoria 1, 2, 3, 1, 2, 3, y la trayectoria 3, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 6, 2, 4. Yo podría hacer la composición de pi2 compuesta por pi1, en donde primero tomo pi1, que es 1, 2, 3, y después le agrego, como este 3 coincide con este 3, la otra parte, que sería 5, 6, 2 y 4, ¿sí? La pregunta en este caso es si se puede hacer pi1 compuesto por pi2,
sea, en este caso, el primero que se va a tomar es pi2, y como observan, pi2 termina en 4, y pi1 empieza en 1, o sea que no se puede realizar esta otra composición. Y aunque se pudiera realizar, supongamos que aquí estuviese un 4, claramente se ve que la composición de trayectorias no es conmutativa, porque no es lo mismo hacer pi2 compuesta por pi1, que va a empezar en 1, 2, 3, 5, 6, 2, 4, que al revés, porque la otra va a empezar en 3, 5, 6, 2, 4. Lo que sigue aquí a continuación tiene que ver con las nuevas relaciones que surgen de trabajar con trayectorias, ¿sí? Porque las trayectorias, las diferentes trayectorias, podrían dar lugar a nuevas relaciones. Si yo tengo una trayectoria de longitud n entre x e y, yo voy a poder relacionar ese x con ese y a través de esa relación. Fíjense aquí los ejemplos para que quede más claro. Dijimos que entonces una trayectoria puede ser la 1, 2, 2, ¿sí? Esta que tenemos acá. Esta trayectoria de longitud 2 me indica que 1 está relacionado con 2 y que 2 está relacionado con 2. Es decir, es una trayectoria de longitud 2 que empieza en el vértice 1 y termina en el vértice 2. Entonces, ese vértice inicial y este vértice final, que aquí está repetido, pero bueno, vértice inicial y vértice final, se vinculan a través de un R2. Longitud 2, relación R2. Esta otra, que también es de longitud 2, vincula a 2,5, a 5,6, por lo tanto, el primero se vincula con el último a través de R2. Y en este caso, que tengo una trayectoria de longitud 3, digo que el primer elemento se vincula con el último a través de R3, longitud 3. Acá existe otro análisis para ver cómo calcular R2. Eso, véanlo. Y justamente lo que quería es llegar a esto, por lo cual les había dado el concepto de matrices primero, porque R2 lo puedo también obtener haciendo el producto booleano de dos matrices. Entonces, lo que vimos primero de producto booleano de dos matrices es lo que se utiliza acá para calcular la matriz de una relación, la relación R2 que surge. O sea, esta relación, la matriz de esta relación es la que me indica todas las trayectorias de longitud 2 que existen en un determinado dígrafo. Entonces, bueno, esto era lo que rápidamente terminé explicando para trabajar hoy y que seguramente después lo van a retomar en la práctica, pero ahí dejé, me anoté esto de la práctica de matrices. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es analizar para el primer valor que esto es posible. Acá dice n mayor o igual que 2, o sea que empiezo con 2. Y digo, a ver, reemplazo el n por el 2, se verifica, entonces sigo. Sí, hasta ahí me dio igual. ¿Perdón? Que hasta ahí me dio igual. Sí, sí. Bien, planteo el caso cierto para un k, entonces 1 más 2 elevado a la k es menor que 3 a la k, como hipótesis de inducción. Ya planteo cierto esto. Y analizo si va a ser cierto para k más 1. O sea que analizo si ahora, donde va el n, pongo k más 1,
si 1 más 2 a la k más 1 es menor que 3 a la k más 1. Ese es el análisis que tengo que hacer, recurriendo siempre a lo que tenía anteriormente, que lo consideré como hipótesis válida o hipótesis de inducción. Entonces, planteo el primer lado de la igualdad, 1 más 2 elevado a la k más 1, y trato de ver a dónde tengo que llegar. Yo tengo que llegar a un 3 elevado a la k más 1. A ver cómo puedo llegar a eso. Si es que puedo llegar. Claro, eso es lo que ahí te... Bueno, en este caso, Florencia, tenés que apelar un poco más a los conocimientos y las relaciones de los números enteros, a las relaciones matemáticas. Este caso sí tenés que apelar mucho más a eso. Y tenés que ir jugando, tenés que ir viendo cómo llegar a eso. O sea, en principio, lo más lógico es pensar, bueno, yo acá tengo un 2 elevado a la k más 1 que lo puedo dividir teniendo en cuenta el concepto de potencias de igual base, en 2 a la k por 2 elevado a la 1. Entonces, cuando tengo esto, ¿por qué me sirve esto? Porque yo acá tengo 1 más 2 elevado a la k. Entonces tengo que tratar también de llegar a algo parecido a esto, que es siempre el paso que se utiliza para llegar al paso 3. Entonces, algo parecido a esto tengo que tratar de llegar. Entonces, ahora planteo, a ver, el 1 es menor que 2. Entonces, yo acá sé que todo esto que está acá es menor que todo esto que está acá. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, yo lo leo así, los pasos los voy entendiendo. Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguna forma o no sé, alguna regla memotécnica, algo como para poder llevar el ejercicio de esa forma? Porque es como que yo ahora lo veo y entiendo, qué fácil, 2 es más grande que 1, pero en el momento cuando lo quise resolver no hubo chance de que se me ocurriera nada. Hasta el primer paso... Sí, porque vos vas desarrollando algebraicamente. Ahora, cuando empezás a agregar cosas en los dos términos, como vos todavía no ves el resultado final, claro, es difícil darte cuenta que estás yendo por el camino correcto. No, lo único que tenés es que tratar, te vuelvo a repetir, es de tener de llegar de alguna forma a esto que tenés acá. Entonces, por eso se buscó el 2 para poder sacar factor común y tener ese dato que se utiliza como hipótesis de inducción. Claro. Porque esto es lo que necesitas. O sea, necesitas llegar en algún momento a utilizar la hipótesis de inducción. Pero regla mnemotécnica no hay. Es ir buscando qué te sirve para llegar a eso. En este caso, estos ejercicios de inducción son así. No ¿Y en el parcial va a entrar algo con desigualdad? No lo sé. Podría, pero no creo. Bueno, sí, porque es mucho más complejo que los otros son más simples. Perfecto. Los otros son más mecánicos, exactamente. O por ahí lo ves algebraicamente más enseguida, o lo podés trabajar. Sí, porque bueno, tenés a dónde querés llegar, acá también tenés a dónde querés llegar, pero tenés que jugar, tenés que tener un conocimiento bastante importante respecto a bueno, ese juego de números para poder llegar a eso. Bueno, los que se pueden quedar y los que, a ver qué hora es, ya no sé ni qué hora es, no tengo la hora, no puedo verlo. Sí, yo ya me retiro, profe, muchas gracias. Bueno, no es nada. Entonces, vos, Florencia, te vas a presentar, pero no vas a hacer ahora la prueba de cámara. Les digo... No, la prueba de cámara no. Igual no tuve problema en ningún parcial, profe, con la cámara, así que si después me dicen mis compañeros cómo hay que poner la cámara, no tengo problema, o sea, no tuve... Yo les voy a mandar, estoy terminando de recurrencia.
¿El resto tiene alguna otra cosa que preguntarme? No, profe, me quedé chusma porque no puedo rendir. Estoy en la misma situación. Bueno, a ver, vamos a recurrir. Patricio. Patricio, me preguntaste, Sí, ¿no? sí. Yo había llegado a, después de reemplazar por E1, había llegado a 4 más n por n más 1 sobre 2. ¿Cuál sería el ejercicio que me dijiste? El E, Ajá, ahí. sí. Sí, yo llegué a la expresión esa, que está abajo. Ahí está que tiene rojo. Sí, sí, pero la que está abajo, digamos, la final. Ahí está. No, más abajo, en la otra página. Ah, Ahí, donde dice S2. sí. Sí, abajo está n igual a Sí, o 4 sea, más. bueno, a ver, O sea, mi esta pregunta parte es, esta parte la llegaste a plantear. yo llegué directamente o sea, planteé en menos 2 menos 3 menos 4 y después reemplacé para llegar a n igual a 1 y me quedó e1 más n por n más 1 sobre 2, que es el S2 ahí que está. Sí. Lo que, Ah, ¿no entendés de por qué acá se pone menos claro, no uno? entiendo por qué le resta el menos 1 y No, le bueno, da porque bien. en realidad eso es así, mira, acá esta inducción, ¿sí? Nos dice que la suma de los n primeros enteros positivos es igual a esto. Entonces empezás con 1, de 1 hasta n, ¿sí? Pero acá tenés de 2 hasta n. No tenés lo mismo que está acá. Claro. Entonces, una forma de pensarlo es tomar esto y restarle menos 1, o si no, la otra forma de pensarlo es, este 4 le podés restar, le podés sacar 1. Entonces el 4 te queda 3 más 1. ¿Sí? Sí. Y ese 1 lo usás para toda esta parte. Entonces te queda 3 más toda esa otra parte. ¿Lo ves, Patricio? Sí, ahí lo veo. ¿Mm? Ahí está. Esa sería la idea. A veces es más fácil pensarlo así, como que, bueno, al 4 lo descompones en 3 más 1 y entonces ahí te fabricas el 1 que precisás para toda esta sumatoria. Claro. Igual yo a la expresión que está arriba, a esa no llegué nunca, digamos, esa de e a la n, e sub n igual a e sub n menos 1 más ¿Al asterisco este no llegaste? a la de arriba, digamos. A esta de Sí. acá. ¿Y cómo llegaste a esta entonces? Y porque yo tengo e sub n es igual a e sub n menos 4 y ahí va reemplazando por los que es. No, pero tenés que saber hacer el análisis hacia atrás. Claro, o sea, yo llegué a esas expresiones, ¿no? Hasta la n menos 4 llegué. Sí, Y después cuando hice para reemplazar n igual a 1, me quedó e sub n es igual a e sub n menos n menos 1, que eso me daba e1. sí. Y después toda la otra expresión algebraica la reemplacé por n por n más 1 sobre 2. No, bueno, pero ¿y cómo llegaste a eso? O sea, este paso, que es el que está en la segunda hoja, lo tenés que plantear, porque, a ver, cuando vos tenés 4, o sea, cuando hiciste el paso del 4, acá te va a quedar, Claro, y este 4, acá te va a quedar uno menos, ¿sí? Y después te van a seguir quedando a lo último todos estos que tenías primero, si se quiere. Claro, bueno, yo Entonces, agarré eso y eso es la expresión que puse como n por n más 1 sobre 2. bueno, pero ¿y de dónde lo sacaste? ¿Te lo inventaste? O sea, porque con ver estos tres no podés llegar a eso.
Bueno, sea, pero o sea, si después voy haciendo los otros pasos, es como que te das cuenta que bueno, tenés pero n-. este paso en algún momento lo tenés que plantear. ¿Por qué? Porque fíjate, si acá tenés 4, acá tengo 1 menos. Entonces, si acá tengo n menos 1, 1 menos es n menos 2. Este paso lo tenés que poder plantear para poder llegar a este otro. Okay. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo llego al subíndice n menos 4, ¿sí? Y acá tengo, le sumo n menos 3. Si yo llego al subíndice n menos n menos 1, o sea, si acá tengo n menos 1, 1 menos es n menos 2. Acá faltaría cerrar el paréntesis. Y el que sigue, que siempre resto 1, es n menos 3. Y finalmente voy a tener los mismos, voy a arrastrar los mismos que tenía de arriba. Entonces ahí después digo, bueno, a ver, n menos n más 2 es 2. El que sigue es 3. Y estos quedan como n menos 2, n menos 1 más n. Okay. Y recién ahí puedo decir, ah, bueno, todo esto es n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Sí. ¿Mm? Listo, gracias. De nada. Esa era la pregunta que estaba en el blog. No, la pregunta del blog era de conjunto, fue hace un par de meses ya. ¿Y la resolviste? Sí. Bueno. ¿Alguna otra preguntita?